Nos vamos a un lugar, como te decía, extraordinario, donde pasear despacio y donde vamos a vivir y a narrarte una nueva historia. En este reportaje nos vamos a Salzburgo. Situada en el interior de un escenario paisajístico sin igual, muy próximo a la frontera alemana y a los pies de la abrupta cordillera de los Alpes, emerge la hermosa Salzburgo. Desarrollada y enriquecida a través de sus famosas minas de sal, ha sido objeto de una exuberante y continua monumentalización desde sus orígenes, convirtiéndose con el tiempo en un auténtico museo al aire libre de arte barroco y fuente de inspiración de grandes artistas y músicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, su hijo natal más célebre. Viajar a Salzburgo es disfrutar de la naturaleza, de la arquitectura, de la música y del buen gusto. Su encanto especial y su alto valor histórico y monumental contribuyeron a que la UNESCO declarara su pequeño casco antiguo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 1997, oficializando lo que ya podíamos intuir. Salzburgo es una de las ciudades más bellas de Austria y de Europa. Ni siquiera los antiguos arzobispos que gobernaron la ciudad hasta principios del siglo XIX se hubiesen imaginado que la joya arquitectónica que dejaron para sus generaciones futuras continuaría brillando hasta el día de hoy. En sus calles encontramos el centro peatonal y comercial más bonito de Austria, con tiendas de moda vanguardistas y tradicionales, cafeterías, chocolaterías y de dulces típicos, todas ellas totalmente integradas y pasando desapercibidas en la arquitectura original de la ciudad, en la que podremos empaparnos de su encanto y encontrar el recuerdo de su lujoso pasado, conjugado con una actualidad llena de vida. Las numerosas torres de las iglesias que se concentran entre los montes Capucin-Erberg y Mönchberg dan testimonio de la riqueza que poseían los príncipes arzobispos en tiempos pasados, procedente en gran parte de la explotación de sus minas de sal, materia prima indispensable en la antigüedad para la conservación de alimentos. Su gran proximidad a tierras bávaras y la gran influencia de su cultura son motivos suficientes para que Salzburgo pueda presumir de la cultura cervecera más importante de Austria, una tradición que, aun siendo heredada de los antiguos monasterios de la ciudad, hoy en día sigue viva en el interior de las cervecerías, muchas incluso elaborando su propia cerveza artesanal. Es obvio que el principal reclamo turístico de la ciudad sea su patrimonio monumental y legado musical, pero todo visitante tiene una cita pendiente en alguna de las cervecerías y fábricas más conocidas y emblemáticas de la ciudad. Salzburgo tiene infinidad de rincones y secretos, de rutas posibles según las inquietudes de cada visitante, siendo la música siempre el hilo conductor de nuestra visita. Antes de empezar a descubrir la ciudad, es recomendable subir en ascensor hasta la terraza exterior del Museo de Arte Moderno Salzburg-Mönchsbeck, desde donde podremos disfrutar de las mejores vistas panorámicas, ya que nos ofrece una visión privilegiada sobre los dos lados del río, además de permitirnos admirar el dominio que ejercía la fortaleza de Hohensalzburg sobre Salzburgo. Vamos a descubrir, como te decía, esta ciudad austriaca donde hay que vivir intensamente cada segundo que la paseas y cada minuto que la recorres. Y lo queremos hacer con David Vigorra, con el director de Q-Travel. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, hoy nos traes otro destino de esos maravillosos. Patrimonio mundial desde 1997, que ya tuvo su historia en aquellas minas de sal que tanta importancia tuvieron para la ciudad y que hoy es una ciudad pequeña, coqueta, que abraza al viajero y que te va sorprendiendo calle a calle y plaza a plaza. Es una ciudad, Salzburgo, en Austria, que te conquista nada más llegar y que a lo largo del camino, a lo largo del viaje, ya te va mostrando diferentes secretos, ¿verdad? Así es, os voy a proponer un ejercicio de observación.
Eso que a veces nos olvidamos porque solo vemos lo que tenemos al frente. En esta ocasión os propongo que en Salzburgo empecéis a callejear y os daréis cuenta, por ejemplo, en su eje comercial, porque todo y que es muy pequeña la ciudad, tiene un eje comercial muy bonito y vais a ver que es totalmente distinto a los ejes que podéis ver en cualquier ciudad, porque aquí se sigue una tradición. Si miráis un poco para arriba, los rótulos de las tiendas utilizan los blasones gremiales antiguos. Ya esto es una tradición que viene de la Edad Media, cuando la gente no sabía ni leer ni escribir. En la casa del zapatero había un zapato, en la casa del herrero había un yunque. Pues esta tradición se continúa y no se utilizan los nombres, sí se utilizan los nombres comerciales, pero no la simbología comercial que asocias a una marca, y se respeta esta tradición con toda la rotulación colgada en las tiendas. Es muy bonito de ver y muy curioso. Y si continuamos observando y miramos hacia arriba, veremos muchos edificios con dos fechas y una inscripción en alemán. Y esas fechas es la fecha en que se construyó esa casa. Estamos hablando de casas del año 1200 y 1300. La segunda fecha es la fecha de rehabilitación de esa casa. Es algo muy curioso y que tendríamos que practicar en muchas más ciudades para un poco tener la sensación de lo que estamos viendo y su antigüedad. Si continuamos mirando entre casa y casa, veremos pequeñas puertas que son pasadizos que en el invierno, el crudo invierno de antes, porque ahora con el cambio climático el crudo ya no es tan crudo, pasabas de calle a calle, y ahora estos pasadizos sirven para montar pequeñas tiendas de artesanos. Es algo que no os podéis olvidar, porque allí en estos pasadizos vais a disfrutar muchísimo. Y cómo no, el último ejercicio de mirar, si ya miramos muchísimo más para arriba, veremos el imponente castillo, la fortaleza de Salzburgo, que casi come a la ciudad de lo grande que es. Y es que hay que tener en cuenta que Salzburgo era gobernada por príncipes arzobispos. Cada príncipe arzobispo que llegaba, estamos hablando ya del año 1300, de casi más de 400 años de antigüedad, cada príncipe que llegaba reconstruía, ampliaba esta fortaleza, y ahora es descomunal. La podéis ver desde cualquier punto de la ciudad. Una fortaleza que queda eclipsada, por suerte, por la extraordinaria belleza de la ciudad de Salzburgo, que la podemos disfrutar a pie de suelo o desde arriba, que tenéis las mejores vistas de la ciudad. Detalles, como bien decías, una ciudad que, como siempre cuento, hay que recorrer mirando a derecha e izquierda, arriba y abajo, porque también en la propia calle, en el propio asfalto, vamos a encontrar algunas placas de metal dorado que nos van a ir marcando precisamente tanto comercios como historias y como las propias raíces de las civilizaciones que han pasado precisamente por esta ciudad de la que te estamos hablando hoy, David. Pero además de ser una ciudad de detalles, es una ciudad en la que siempre está presente la música. Y por supuesto nos viene a la cabeza a todos Mozart. Mozart, la música. Aquí es que se vive la música. Tener en cuenta que aquí se celebra el Festival de Salzburgo. Solo con el nombre ya se sabe en todo el mundo. Es el mayor y el mejor festival de música de todo el mundo. Aquí, si no eres, para ser alguien importante, es que has de estar antes en Salzburgo en el festival. Es increíble. El escenario que hay aquí, no os lo podéis imaginar, que por cierto está excavado dentro de la montaña de Salzburgo. Pero retomamos Mozart. Evidentemente, Mozart nació aquí. La casa de Mozart es el museo más visto de toda Austria. Solo os digo este pequeño apunte. Un museo que es la casa original. Aquí vivió la familia Mozart en el tercer piso, en la tercera planta. Ahora todo el edificio es un museo donde podemos recorrer todas las habitaciones y veremos objetos. Es un museo tradicional, no son de estos interactivos, multimedia, pero es muy bonito de que ver, sobre todo cuando ves objetos originales. La peluca famosa de Mozart y sobre todo el violín. El violín. El violín original,
tener en cuenta que Mozart a los 6 años ya era un niño prodigio. Lo conocían en la corte de Viena y en la corte de Múnich. Aprendió con ese violín. Y el clavicornio que compuso la flauta mágica con este instrumento muy complejo de tocar, que es como un piano pequeño, pero que tiene un sonido especial. Todo esto lo podemos ver aquí. Realmente es un museo que vale y merece la pena ver. Y atentos, ahora os voy a hacer un reto, os voy a proponer nombrar a Mozart como patrón de miradas viajeras. Y os cuento por qué. ¿Sabíais que Mozart murió en Viena a los 35 años? Pero es que se pasó 10 años de su vida, se pasó 3.720 días viajando. 18 viajes que hizo en su mayoría en su juventud. En caballo, en carroza por toda Europa. Imaginaos eso en esa época. Es realmente, yo creo que es el viajero europeo por excelencia. Oye, pues sí, te voy a comprar la idea, David. Patrón de miradas viajeras para la temporada que viene, Mozart. Le vamos a poner una imagen en el logo y lo vamos a dejar aquí, vamos, niquelado. Oye, David, antes nos contabas precisamente que paseando por las calles de Salzburgo, si subimos un poquito la barbilla, si miramos un poquito hacia arriba, si somos un poquito curiosos, nos vamos a encontrar con esa espectacular fortaleza. Pero yo añadiría algo más, es que esa espectacular fortaleza está rodeada de un espacio verde, de naturaleza y de muchísimos parques. Parques que además, paseando por Salzburgo, nos encontramos en el propio centro de la ciudad. Y hay uno muy especial, a ver si me sigues, en el que además hay mucho protagonismo del cine. Así es, mucho protagonismo del cine y os voy a contar pequeñas anécdotas casi un poco subidas de tono. Estamos hablando del Palacio de Mirabel. Es increíble, sobre todo sus jardines. El palacio interior es ahora utilizado para bodas y realmente se considera que es el espacio más bonito del mundo para celebrar una boda, pero ahora os contaré el por qué, porque hay una historia detrás. Y es que esta historia está vinculada a los príncipes arzobispos que gobernaron Salzburgo. Y es que esta gente, estos príncipes, que tenían fama de piadosos, también tenían fama de mujeriegos. Las correrías nocturnas eran una afición. Y el príncipe tenía un amante y atentos, un amante y 15 hijos ilegítimos. Y bueno, ¿dónde metemos a esta prole a vivir? Pues vamos a construir un palacio y un jardín acorde con esos 15 niños. Y se fueron a vivir aquí, la amante y los niños. Y de ahí es la fama del Jardín de Mirabel y por qué todo el mundo se quiere casar aquí. Supongo que es por el tema de los hijos. Pues seguramente por la descendencia, sí, ya te digo yo que algo tiene que ver. Oye, David, me gustaría que hiciéramos un saltito también. No quiero despedir esta conexión sin irnos un pelín fuera de la ciudad y encontrar, desde mi punto de vista, uno de los rincones más bonitos de Salzburgo. Estamos hablando de ese palacio de Hellbrunn, 400 años de historia. Así es, también vinculada a los príncipes. Retomando la historia de los príncipes, como veis, arzobispos, eran un poco retorcidos y lo que querían, atentos, retorcidos, pero a la vez muy atentos con sus visitantes. Construyeron un palacio, el Palacio de Hellbrunn, un palacio para el verano exclusivamente. De hecho, el uso solo fue de 3 años. Y aquí se construyeron unas fuentes, sí, unos jardines para atraer, para un poco agasajar a esos visitantes, agasajar y sorprender. Porque estamos hablando que mira, te propondría también que yo nombraría estos jardines como el primer parque acuático del mundo, ya que estamos hablando, aquí encontramos fuentes, encontramos, atentos, fuentes y chorros ocultos en las piedras y en el suelo, cuevas misteriosas, otra curiosidad, ciervos que escupen agua de sus cuernos. Yo aquí veo una connotación.
Y todo esto, atentos, es impulsado. Estamos hablando de hace 400 años que están construidos. Está impulsado simplemente por el agua. La fuerza del agua hace el movimiento, produce el movimiento de todos estos objetos, el agua, los chorros, las fuentes que se mueven, incluso hay fuentes musicales y un teatro. Tenemos un teatro de miniaturas, pero es que es de proporciones descomunales. Todas las piezas se mueven a un ritmo sincronizadas solo por el impulso del agua. Es algo único, increíble, una proeza de la ingeniería de la época, sobre todo si estamos pensando que tiene 400 años de historia. Una visita imprescindible después del Museo de Mozart. Dejadme que termine con esta sección, Carlos. Tú estuviste en Salzburgo hace muchísimos años, más de 30. ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Bueno, sobre todo la de pasear por las calles y marearte casi mirando derecha, izquierda, arriba, abajo. Siempre había algo que te sorprendía. Y además el contraste de Salzburgo con Viena, la capital imperial, ¿no? Salzburgo es, bueno, quitando las cuestas, que a veces son muy potentes, pero es mucho más pequeña, mucho más coqueta, mucho más recoleta, y realmente hay que caminarla y disfrutarla poco a poco y paso a paso. David, para terminar, si cerramos los ojos ya de regreso y con la mente fresca todavía de ese viaje a Salzburgo, para Miradas Viajeras, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Con qué cerramos? Mira, pues yo cerraría con una experiencia, una cena. Está vinculado con Mozart. Hay cenas tematizadas en palacios muy bien cuidadas, con músicos, con cantantes de extraordinaria profesionalidad, y cenar con el sonido, con la música de Mozart, con una opereta cantada, porque eran unas operetas cuando se escribían, la letra, la mayoría están en alemán, pero es que la letra es muy pícara, y ese ambiente de la ciudad, una ciudad única, lo que dice a nuestro compañero, tan coqueta, es tan encantador que tenías muchas ganas siempre de volver. Yo he regresado ya varias veces y tengo muchas ganas de regresar. Yo también, esas ciudades que llegas, te enamoras según llegas y luego te apetece siempre regresar porque encuentras siempre un rincón diferente y mágico. Y además, a los que has ido habitualmente, luego tienen otra luz en otro momento del año y en otro viaje. Así que os recomendamos aquí en Miradas Viajeras esa ventana al mundo. Os recomendamos Salzburgo, de la mano de David Vigorra, el director de Q-Travel, tertuliano de este programa, viajero, amigo. Muchísimas gracias, David. Fantástico trabajo. Gracias a vosotros, y os propongo hacer los mercados de Navidad de Salzburgo para esta nueva temporada. Cuenta con ello, ¿eh? Cuenta con ello, que en la próxima temporada hablaremos de los mercadillos de Navidad por toda Europa, que realmente van a ser un atractivo que abordaremos aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Dejadme tan solo unos instantes para ir a daros unos consejos y regresamos enseguida. Todavía tenemos que contarte muchas cosas. No te vayas, regresamos en tan solo unos segundos.